Vamos a dar inicio. Como sabemos, vamos a tener este día la última presentación correspondiente a la etapa, a la fase 3 del proyecto integrador, que es presentar las situaciones de salarios reales que tienen las empresas que han estado trabajando, compararlas contra lo que habían trabajado en la fase 1 y 2, ¿verdad? Los tabuladores ideales. A partir de ello, encontrar las diferencias que puedan haber y plantear los escenarios para solucionar esto a través de posibles opciones de incremento, ¿verdad? Sobre la base de lo que estuvimos viendo en la última clase. Así es que, sin más, voy a dar paso, al igual que la vez pasada, la primera oportunidad, vamos a iniciar con la AAC y luego con QDOX, ¿verdad? De manera pues que el espacio es todo de ustedes. Adelante. Gracias, ingeniero. Ahorita compartimos pantalla. Solo me confirman si se puede ver, por favor, para dar inicio. Ya, listo. Gracias, muy amable. Bien, agradecerles mucho el tiempo y el espacio. Vamos a dar inicio a esta presentación de las estrategias de incremento salarial para la Autoridad de Aviación Civil. Para retomar ciertos puntos que lo tomemos en consideración para estas estrategias propuestas, es que la Autoridad de Aviación Civil es una institución pública, por ende tiene un presupuesto asignado para cada una de sus funciones o labores de vigilancia. Actualmente se cuenta con 158 colaboradores y un presupuesto anual de 9,7 millones. Para hacer un breve resumen de lo que se había trabajado en las fases anteriores con respecto a la evaluación de grados high de las posiciones, se hizo un ajuste según las observaciones señaladas para el área de gerencia legal, reduciendo su impacto a 20 puntos high en comparación a los 21 que se habían propuesto al inicio. Se hicieron estos ajustes para poder establecer lo que vamos a ir presentando un poquito más adelante, que es esa división en categorías de puesto para que lo podamos tomar en consideración. Los puestos de los cuales se hizo esta evaluación son el gerente legal, colaborador jurídico y colaborador jurídico senior, gerencia financiera, analista de inversiones, técnico de gerencia financiera, la gerencia de planificación y proyectos, analista de proyectos y coordinador de calidad. Basados en esto, como les menciono, se hace la categoría de gerentes, analistas y técnicos para las posiciones que se realizó el análisis y se presenta actualmente el salario real para cada una de las posiciones. La gerencia legal tiene un salario asignado de 3.500, la gerencia financiera de $3.000, la gerencia de planificación y proyectos de igual manera $3.000. Para el área de los analistas, colaborador jurídico senior 1.600, colaborador jurídico 1.200, analista de proyectos 1.500, analista de inversiones 1.200 y el área de coordinación de calidad con 2.000. En el área de los técnicos de los puestos que estamos evaluando, el técnico de gerencia financiera con 815, dándonos un total de 17.815 en tema de salarios para las posiciones que se han ido analizando. A continuación, mi compañera iniciará con el proceso del tema de los tabuladores y los incrementos salariales en base a inflación. Buenas tardes, compañeros ingenieros. La primera estrategia que nosotros hicimos a bien implementar es con respecto a la inflación, que es de igual manera lo que vimos en la clase, ¿verdad? Solamente que aquí ya enfocado a la AS con los salarios que dicha empresa tiene. Retroalimentando los grados A y de cada puesto, los tienen en el lado izquierdo, 2019 y el listado para abajo. Este es el tabulador con amplitud del 20% que nosotros tomamos de la encuesta del año 2010 que fue compartida, ¿verdad? Ustedes pueden observar la tabla con los mismos valores y al final el comparatio en el tabulador nos quedó de la siguiente manera, tomando como índice la media.
que en este caso es la división de los 3.500 del salario actual entre la media que es de 5.950,25 y así sucesivamente para los demás puestos. La posición en el tabulador nos quedó de la siguiente manera, quedando como gerencia legal abajo del mínimo, gerencia financiero y gerencia de planificación de proyectos. Aquí nosotros podemos ver claramente que no estamos equilibrados, ¿verdad? Con los datos de que se nos puede proporcionar. Seguidamente tenemos el colaborador jurídico senior, que ahí sí estamos bastante bien. Estamos en la Q3. El colaborador jurídico medio, el analista de proyectos y luego tenemos el mismo problema en analista de inversiones y en el coordinador de calidad, que ahí podemos observar que estamos abajo del mínimo. Y por último tenemos al técnico de gerencia financiera, que allí estamos en el máximo, ¿verdad? Es el único puesto de que nosotros como empresa está arriba del máximo. En la siguiente lámina tenemos la gráfica de la distribución salarial de a cómo está actualmente. La gráfica nos está diciendo que hay un serio problema en cuanto a la mayoría de puestos, porque la gráfica se nos eleva en abajo del mínimo. Aquí tenemos el porciento de carga social, que nos queda en 55,56%. En el 62%, el 103%. La manera de cómo sacamos este dato es dividiendo el salario actual entre el total de costos, prestaciones y beneficios. La empresa solamente tiene los beneficios de ley, que en este caso es el IS patronal, el INCAF patronal, la AFP patronal. Sacamos una previsión del bono vacacional, la provisión de la indemnización del aguinaldo y otros beneficios como bono anual que se otorgan. Al final nos da un total en global, un total de 15.174,76. Como les decía, el porciento de carga social lo sacamos dividiendo el salario real actual entre el total de las prestaciones de beneficios. Al final nos da un total de 101%. Esta es la Perdón, actual. perdón. En esta parte, ¿nos podrían explicar también cuánto reciben en cada apartado? Desde la vacación, la indemnización, el aguinaldo y ese bono anual que está ahí. La FP, el IS y el INCAF, ese ya se sabe, pero de lo otro saber si es de ley o si es por encima de la ley. Si es por encima de la ley, ¿en cuánto? Para sacar la provisión del bono vacacional, allí lo que hicimos es, según la ley, ¿verdad? Dividir los 15 días de que nosotros tenemos de vacación, asumimos de que todos estaban en el rango de 15 días. Entre los 30 días del mes lo dividimos por el 30% y lo multiplicamos, perdón, por el 30% y lo dividimos por 12 para poder sacar la provisión del bono vacacional. Allí sí está como en base a la ley. Para sacar ese dato, lo que hicimos fue dividir el salario actual por el 1,25% de que nos dio, ¿verdad? En este caso, para los puestos... Bueno, allí lo hicimos de esa manera para todos los puestos. En cuanto a la provisión de la indemnización, ahí sí la ley no nos dice de que el techo son los 4 salarios básicos, que en este caso es 1.635. Entonces pusimos como techo el monto de 136,26 y como ustedes pueden observar para los puestos que tienen salario arriba de 1.000, se dejó como fijo este monto. Para los demás montos, lo único que hicimos fue dividir el salario real actual entre 12 para poder sacar esta provisión de la indemnización. Al final nos dio un total de 1.101,72.
En cuanto al aguinaldo, de igual manera que la vacación, ¿verdad? Lo hicimos en base a la ley. Así nos quedaron todos los puestos y el beneficio, que es el bono actual, ese sí es fijo para todos los colaboradores. Entonces ahí nos queda 1.200 fijo para todos y dándonos un total de, como les decía, globalmente 15.174.76. Ok, gracias. Solo una pregunta. ¿Puedo? Ese bono anual, esos 1.200, ¿es una vez al año o es 1.200 cada mes? Anualmente. Es anual. Sí. Ah, vaya. Entonces, si es anual, aquí hay que mensualizarlo, ¿verdad? Porque recuerden que estos son costos mensuales, así como dice ahí arribita, ¿verdad? Costos mensuales. Entonces, por ejemplo, si yo gano $3,000, mi aguinaldo, digamos, así como ustedes lo han calculado, si son 15 días serían $1,500, ¿verdad? Pero no ponemos los 1,500, sino que 1,500 entre 12 y supongo que eso es 145,83, ¿verdad que sí? Entonces, de la misma manera que mensualizamos el aguinaldo, así mensualizamos ese bono anual. Efectivamente, se tiene que colocar muy bien, pero sería entre 12 que correspondería ahí exactamente a $100, ¿verdad? Es correcto. Haciendo ese cambio y poniéndolo fijo para todos los empleados, me da un total en el aguinaldo de $900. Entonces ahí ya me cambia el total de las prestaciones, ¿verdad? Siendo un total de 5.274.76. Ahí sí me baja significativamente el total. Por lo tanto, el porciento de carga social también me baja, ¿verdad? Porque como eso se saca dividiendo el salario por el total. En este caso, al final me queda con un total de 33%, 33 exactos por ciento. Se los menciono así, ¿verdad? Porque vamos a hacer el cambio en la presentación. Pero tomando en cuenta las indicaciones y ahí la observación, nos queda de esa manera. En la siguiente lámina tenemos el salario incrementado y el monto salario en incrementado, que aquí estamos sacando la diferencia, ¿verdad? Y de igual manera sacamos el compa ratio después del ajuste y la posición en tabulador. Aquí nos queda el 6.6% se debe a la inflación. Esta estrategia hicimos a bien tomarla para ver si nos serviría. Más adelante vamos a ver cómo nos quedó el ajuste, ¿verdad? Ya tomando el incremento por inflación, nos queda el salario incrementado del primer puesto con un total de 3.729.25. La manera en cómo obtuvimos este dato es tomando el salario actual, sumándole uno más el porciento de la inflación, que en este caso es 6.6%. Así lo hicimos para todos los puestos. Al final, después del ajuste y después de hacer el comparratio, nos vimos de que no tuvimos y no solucionamos el problema de que nosotros venimos arrastrando. O sea, prácticamente no nos cambió en nada. Nos quedaron los puestos exactamente iguales a como los teníamos inicialmente. Sí hubo un ajuste y un incremento de salario de 1.166.68, más sin embargo, no solucionamos el problema. El proceso que hicimos fue exactamente igual. La diferencia de que le sumamos el porcentaje de la inflación, 6.6%. Aquí nos queda la nueva distribución salarial. Como pueden observar, sí bajó algunos bajó el monto de que estaba en menos mínimo, no bajó a 44.44%. Más sin embargo, como lo repito, no solucionamos el problema y que ese es el objetivo, ¿verdad? Al final, la nueva distribución de salario en cuanto a posición y la cantidad nos quedó de la siguiente manera.
Cuatro puestos siempre están abajo del mínimo. Un puesto que tenemos en mínimo, no tenemos ninguno en K1 y en la media. En la K3 se mantiene con uno y tenemos se nos elevó a dos puestos más en máximo. Acordémonos de que inicialmente solo teníamos uno. Con esta nueva estrategia nos incrementó solamente dos más, haciendo un total de tres puestos que están arriba del máximo. A continuación viene el ajuste estratégico, que es lo que nosotros vimos a bien para solucionar y solventar el problema. Bien, con respecto al ajuste estratégico dentro de nuestra propuesta, tenemos que recalcar el tema de que dentro del presupuesto actual de la Autoridad de Aviación Civil no se establece directamente un porcentaje para temas de aumento salarial. Es decir, de que obviamente por temas de presupuesto los salarios deben estar fijos. Tomando eso en consideración, para nosotros va a ser necesario un ajuste por posición para ir buscando la manera de separar aquellos puestos, como lo menciona mi compañera, que están abajo del mínimo, llevarlos lo más cerca de esta media posible para equilibrar y generar esa equidad salarial dentro de la institución como tal. La propuesta que se hace en base a un análisis de tema presupuestario, tomando en consideración los puestos que están abajo del mínimo y no tocando aquellas posiciones que están por lo menos en mínimo o el Q1 o en la media o el Q3 o los que están en máximo, porque también teníamos en máximo, son los siguientes. El colaborador, los que están en verde, los que están resaltados en verde son posiciones que no se tocarían y se tocarían únicamente el área de gerencia legal, gerencia financiera y gerencia de planificación y proyectos. También tocaríamos el analista de inversiones y el coordinador de calidad, siendo las áreas más críticas el área de la categoría de gerentes. Si vemos, es donde nosotros tenemos abajo del mínimo y lograr llegar al mínimo ya supone un aumento arriba de aproximadamente $1,000. En cambio, con las posiciones de analista de inversiones y coordinador de calidad, podemos pasar de ese mínimo a un Q1 o de menos mínimo a mínimo con esta propuesta de incremento salarial por posición, tomando en consideración siempre las funciones. De igual manera, el gerente legal quedando arriba de las otras dos gerencias por tema de, el impacto que las decisiones de la gerencia tienen sobre lo que es la institución y con un monto de incremento en salarios eh, significativo para cada posición y quedando actualmente con 18.981.88, sacando del menos mínimo a dos gerentes y estableciendo un parámetro un poquito más equilibrado. En base a eso, de igual manera, se colocan acá los costos mensuales con el tema de que sería un incremento en las cargas de 2,71. Obviamente, eso habría que hacerle el ajuste por el tema del bono anual que se colocó de esa forma. Em, y obviamente no se notan o no se refleja porque obviamente no se han incrementado dichas posiciones, entonces acá no tenemos un monto incrementado en las cargas y siempre todo el tema de los beneficios de ley que ya explicó la compañera. Esta distribución es en base a ese ajuste con estas posiciones donde pasamos de tener 5 personas en menos mínimo a tener a una persona que sería el gerente legal. Llegamos a 3 personas en mínimo, ya tenemos a una persona en la mediana, a dos en Q1 y siempre a la misma persona en máximo que sería el técnico de gerencia financiera. Ahora bien, el tema en las cargas comparativas. El incremento por temas de inflación obviamente se hace
para todo el personal. Y esta estrategia es para estas posiciones que necesitamos generar un nivel un poquito más acercado a esa media o a esa meta que nosotros establecemos. Si observamos el impacto total en el incremento del 6,6%, es de 1.317,95 en comparación con el incremento por puestos, que es de 1.578,11. En este sentido, les mostramos esta distribución comparativa para que se pueda ver un poquito más claro de los movimientos que se establecen, siempre tomando en consideración el tema presupuestario y de la idiosincrasia de la institución del sector público. Pasamos de tener un 44,44% en menos mínimo con el incremento de la inflación a bajar a un 11,11% en esta nueva distribución o enfoque estratégico. Ya tenemos a 11,11 también en medio, ya tenemos en Q1 que no teníamos, en Q3 también mantenemos esa misma distribución. Y en máximo también ya logramos subir un 33,33%, que aquí eh, se ve como un poquito más esa curva. Obviamente no es, no es el deber ser, sino que la mayoría estén en la media. Sin embargo, como les menciono, no podemos dejar de lado el tema de las propias políticas de la institución. En ese sentido, les damos las gracias por su atención prestada y quedamos atentas si hay dudas o consultas. Muchas gracias al equipo de la AAC. No sé si de parte del otro equipo hay alguna duda o consulta inicialmente, alguna pregunta. Por mi parte, no, ingeniero. No, chévere. Bueno, de acuerdo, muchas gracias entonces. Vamos a ver. eh, Quiere decir entonces que la AAC, por lo que hemos visto, todas sus prestaciones son de ley, con excepción de ese bonito de 1.200. Sí, siempre nos mantenemos con todas las prestaciones de ley. Actualmente son las que están autorizadas y el bono anual de 1.200 que sería para todos en la institución. Hay que hacer, o bueno, sería importante hacer esta aclaración. La mitad es fondos GOES, que es el que ya está establecido, y otra parte se consigue con fondos propios o se establece en el presupuesto. Entonces, por eso es que siempre se mantiene el mismo bono todos los años, porque obviamente la mitad es de fondos GOES, ¿verdad? Ok, ok, de acuerdo. Gracias. Bueno, eh, miren, efectivamente, bueno, otra pregunta. La inflación, el dato de inflación, ¿de dónde lo obtuvimos? El dato de inflación es el que está en la página del BCR. Es en el del BCR y es el 6,6. Sí. Ok, sería bueno que agregaran ahí ese dato, ¿verdad? Siempre que uno eh, presenta datos así, es importante colocar la fuente, ¿verdad? Porque son ya datos oficiales, datos importantes, ¿verdad? Y ya no se diga al momento de presentarlo ante los empleados, hay que decirles este tema, tanto ante los empleados como ante las autoridades, ¿verdad? Hay que ponerle, bueno, la inflación reportada al mes de tantos, saber si es la inflación interanual reportada por la entidad de Banco Central de Reserva es de tanto, ¿verdad? Y eso es lo que se ha considerado. Siempre es importante colocarlo. Y finalmente, eh, no consideraron más tiempo para poder regularizar a aquellas personas que estaban abajo del mínimo. Eh, Fíjese que nosotros consideramos hacer esos aumentos porque se podría tomar en consideración, obviamente por el propio proceso de la institución, el tema de auditoría, que es algo que se evalúa. Entonces,
se tomó a bien hacer esos aumentos y dejar de hacer otros para buscar una nivelación, esa equidad para luego ir buscando esa media para todos en ese sentido. Entonces nosotros lo vimos desde ese punto, porque obviamente sabemos que estas posiciones gerenciales son críticas, entonces, y son las que presentaban estar abajo del mínimo en comparación de las otras áreas como analistas o el área técnica que podrían andar cerca del rango salarial, eh, un poquito más acorde al nivel de responsabilidad y la remuneración que ellos tienen. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias al equipo de la AAC. Vamos a hacer un break. Entonces son 3:31. Vamos a hacer un break de 10 minutos y a las 3:40 iniciamos con el grupo de KUDOX. Gracias. Muy bien, buenas tardes. Vamos a retomar entonces la segunda parte. Vamos con exposición del equipo de KUDOX. Adelante, es todo tuyo, Lau. Me confirman si se ve la presentación. Sí, ya estamos. El audio creo que lo tiene apagado, Vero. Gracias. Les decía que vamos a presentar la estrategia salarial de la empresa Kudox. Em, el grupo está conformado por Mónica Barrientos, les decía, Lidia Alvarado y mi persona, Verónica. Hoy sí, pasamos al siguiente. Bueno, acá vamos a hablar un poquito acerca del resumen de los puestos. En el trabajo anterior tuvimos algunas observaciones, entonces acá les vamos a dejar el espacio, ¿verdad? Hablamos primero de el Revenue Director, que con él quedamos con una puntuación total de 715, quedando en un grado G19. Luego va Marketing Manager quedando con 516 puntos y grado 17. Luego de ese va Events en PR Lead, que quedó una puntuación total de 350, quedando en el grado G, en el nivel número 15. Luego vamos con Product Director, que quedan una puntuación total de 715. Igual quedando en grado 19, Consulting Product Manager queda en grado 17, Growth Service Lead en grado 15, Delivery Director en 19, Creative Studio Manager 17 y Content and Design Ops Lead 15. Dejando prácticamente los puestos de dirección en el grado número 19, los puestos de manager en el grado 17 y lead en el grado 15. Ahora vamos a hablar de la estructura salarial actual. Acá hemos puesto cada uno de los puestos, valga la redundancia, según el, el área, perdón, el nivel. Entonces, iniciamos con puesto de Revenue Director, quien gana un salario actual de 4,100. Em, Acá en el cuadro de resumen hemos puesto también el esquema de las prestaciones, en el que podemos decir que los salarios arriba de 1,000, si no me recuerdo ahorita, quedan siempre como con el mismo porcentaje. Por lo tanto, los puestos de Director, Manager, quedan como siempre en esta cantidad, por lo mismo, de 7,5%. Dejándolo en $75, ¿verdad? De INCAF son siempre $10 por la misma limitante. Y en el caso de este, el único que cambia es el Content and Design Lead. Luego tenemos la FP, que es el 8,75. El
bono de vacaciones que lo hemos hecho eh, uy, en, ha quedado en 1.25%, indemnización, que son 4 salarios mínimos. Por lo tanto, los primeros 6 puestos, siempre director y manager, quedan en el límite y los últimos 3 puestos ya son en base al salario propio de cada uno de ellos. Si se pueden fijar, eh, tenemos, les mencionaba, el Revenue Director con 4.100, Product Director con 4.600, Delivery Director con 3.900, Marketing Manager con 2.500, Consulting Product Manager con 2.700, Creative Studio Manager con 2.000 de salario, Growth Service Lead 1.100, Content and Design of Lead 950, que como podemos ver es el que está con menor salario, y el Events and PR Lead con $1.000 de salario. Em, Me he quedado con el tema del aguinaldo. Nosotros hemos puesto 2 cantidades. Dejamos los que están, que ya cumplen los 15, para obtener los 15 días de aguinaldo, y hemos dejado también las personas que cumplen con los 19 días. Eso nos da con un 4.17 para algunos puestos y para otros el 5.28%. También dejamos el espacio de la quincena 25, y al final obtenemos un total del porcentaje de carga social del 29%, ¿verdad? Costo total de el tema de prestaciones, podemos decir que son 6.201.68, y sumando el salario, que es de 22.850, obtenemos un total de 29.051 pesos. Perdón. Pasamos al siguiente, Lidia, por favor. Bueno, también tenemos la tabulación de puestos. Acá volvemos a mencionar el tema de los salarios, los grados en que cada uno ha quedado, que donde mencionábamos los puestos de director, quedaron en el grado 19, manager en el grado 17 y los lead en el grado 15. Acá ya tenemos la tabulación. Y según lo obtenido, podemos mencionar que el Revenue Director quedó, según el salario actual, queda en una posición del menos del mínimo. El Product Director queda en salario mínimo, si se pueden fijar. Él gana 4.600 y la mínima es de 4.343. Igual, Delivery Director está en una cantidad menor al mínimo. Marketing Manager tenemos al mínimo. Consulting and Product Manager queda en el nivel Q1. Creative Studio Manager queda en menos del mínimo. Y los 3 puestos de Lead, Growth Service Lead, Content Design Lead, and Events and PR Lead, quedan en menos del mínimo. Em, Dejando en la tabulación, ya nos queda que tenemos al 66.67% de las personas que están laborando en estos puestos en un promedio de menos del mínimo, el 22.22 de personas que están con el salario mínimo, y el 11.11 con en nivel Q1, ¿verdad? Teniendo como total 6 personas que están ganando menos del mínimo, 2 personas el mínimo y una persona que nos queda en el nivel Q1. Muy bien, buenas tardes. Ahora vamos a ver acerca de los riesgos actuales por las brechas salariales.
Muy bien, de los 9 puestos analizados, ya nos dimos cuenta que 8 de ellos en su comparatio están inferior al 80%, o sea, salen del mínimo en el tabulador. Entonces, mientras que uno de ellos nada más, que es el Consultant Product Manager, se ubica dentro del rango esperado, que es el 90,96%, aunque aún queda debajo del punto medio del mercado, según el tabulador. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos que se corren? Uno de ellos, pues, es la inequidad interna, es decir, que los colaboradores con funciones estratégicas para la empresa puedan provocar cuestionamientos respecto a la justicia salarial y disminuir la percepción de transparencia en las decisiones retributivas. Otro riesgo también es la desmotivación y disminución del compromiso, es decir, que existan diferencias entre el valor del puesto y la compensación recibida, y estas puedan afectar la percepción del reconocimiento al identificar diferencias respecto a posiciones equivalentes. También el riesgo de la rotación del talento, ¿verdad? Porque la mayoría de ellos, como repito, están fuera del tabulador, es decir, en menos mínimo. Entonces, el riesgo es que las diferencias salariales significativas aumentan la probabilidad de que los colaboradores con un alto nivel de experiencia busquen otras oportunidades fuera de la organización. Y por último, también las dificultades para atraer talento. Al momento de reclutar, pues los salarios que se mencionan al candidato, ¿verdad? Pueden ser debajo del mercado y reducen la competitividad. Es decir, que haya un declive en el posicionamiento de candidatos. La siguiente. Ahora bien, la estrategia salarial, es decir, los incrementos orientados a regular los salarios dentro del tabulador. En este caso, nosotros lo hicimos de manera focalizada. ¿Por qué? Porque para usar la inflación deberían de estar algunos dentro del tabulador. Y por otro lado, pues no teníamos también notas de evaluaciones de desempeño, así que lo hicimos de forma focalizada. Entonces, con el propósito de eliminar gradualmente las brechas salariales identificadas, se propone implementar una estrategia de regularización salarial, ¿verdad? Cuyo objetivo principal consiste en ubicar de forma progresiva a todos los colaboradores dentro del rango salarial correspondiente según su grado G. Uno de ellos es la corrección gradual de las brechas. Los incrementos salariales estarán dirigidos principalmente a aquellos colaboradores cuyos salarios se encuentren por debajo del mínimo. Va a ser nuestra prioridad. También por citricidad y magnitud de la brecha, es decir, la regularización no se realizará mediante incrementos uniformes, sino que, como repito, se dará prioridad a quienes, a los puestos estratégicos para la operación, a los colaboradores con un comparatio inferior al 80% y para los puestos cuya diferencia respecto al tabulador representa un mayor riesgo de rotación para la empresa. También se hará la aplicación en diferentes periodos, ¿verdad? La regularización salarial será desarrollada de forma escalonada durante varios ciclos presupuestarios, perdón, entre 1 o 2 años. ¿Qué va a permitir esto? Que podamos distribuir un impacto financiero sin comprometer la estabilidad económica y financiera de la organización. Y también como cuarto punto, la segunda etapa de los incrementos por desempeño. Una vez se hayan corregido las principales desviaciones salariales y que se haya alcanzado una estructura interna, se podrá migrar hacia un modelo de compensación basado ya en desempeño. De esta manera, el sistema salarial va a evolucionar desde un enfoque correctivo hacia un esquema de compensación estratégica orientado al reconocimiento según el desempeño de cada colaborador. Muy bien. Ahora vamos a ver la estructura salarial con incremento. Actualmente vemos en la tabla pues los 9 puestos. Tenemos pues el salario actual de cada uno que ya mencionó Verónica, la posición en la que estaban dentro de nuestro tabulador, y aquí es donde entra el salario incrementado propuesto. Para el Revenue Director, que gana $4,100, se propone un aumento a 4,886,55, lo cual es un incremento de 786,55 y que lo posiciona en el tabulador en el Q1 con un comparativo, ¿verdad?, del 90%.
Luego tenemos pues al Product Director, que actualmente tiene un salario de $4,600 en una posición dentro del mínimo en el tabulador y se propone un incremento a la media que es de 5,429,50, dejando un incremento pues de 829,50 para ese director. El último, que gana actualmente 303,900 dólares, quedando inferior al mínimo, se propone un incremento al Q1 con 4,886,55, lo cual equivale a un monto de incremento de 986,55. Luego tenemos al Marketing Manager con $2,500, quedando en el mínimo. Se propone un incremento a la media de 2,968,25 con un monto de incremento de 468,25. Luego tenemos al Consulting Product Manager, que actualmente pues tiene un salario de 2,700 y queda dentro del Q1. Se propone llevarlo a la media de 2,968,25, lo cual tiene un monto de incremento de 268,25. Luego tenemos al Creative Studio Manager con 2,000, que queda inferior del mínimo en el tabulador y se propone que entre al Q1 con 2,671,43 con un incremento de 671,43. Luego tenemos al Growth Service Lead con $1,100. Bueno, acá vemos en los leads que todos quedaron inferior al mínimo y se propuso llevarlo directamente a la media eh, de 1,456,75 eh, para cada uno, ¿verdad? Entonces aquí vemos la diferencia de entre el total del salario actual son 22,850 y el salario de incremento pues queda en 28,186,78, quedando una diferencia de 5,339,78. Y acá vemos el costo patronal ya con el salario de incremento. Como vemos, pues ya todos entran llegan al tope del IS patronal, que son los $1,000, entonces todos quedan en $75. Luego tenemos el 1% del INCAF, que ya todos entran al tope de los 1,000 también, entonces quedan $10 para los 9 puestos. Luego tenemos el AFP patronal, que son 8,75, el cual ya se calcula con el salario de cada uno de los puestos, ¿verdad? Tenemos el provisional de vacaciones, que es el 30% eh, de los 15 días, ¿verdad? Que le corresponde a cada uno de los puestos. Y luego tenemos la provisión de indemnización, que son pues los que tienen el tope de los 4 salarios mínimos, y vemos que continúan los primeros 6 puestos llegando a ese tope, mientras que para los lead se calcula con su salario. Y luego tenemos la provisión del aguinaldo, ¿verdad? Calculado con los días que le tocan a cada uno respectivamente por sus años laborando en la empresa, que son los 4,17% para los 15 días, ¿verdad? Y los 5,28 para los 19. Entonces, acá vemos también que hemos agregado el provisional de la quincena 25, que sabemos que es que al cumplir pues un año en enero, pues le corresponde el total de 15 días. Eh, y vemos el total de cada uno de los puestos ya eh, calculado con el salario incrementado, ¿verdad? Dándonos un total de 7,333,78 en la carga patronal. Entonces, tenemos el aumento de los salarios a 28,189,78 más los 7,333,78. Pues se define que el costo total de este incremento es de 35,523,53. Acá ya podemos ver la distribución de salarios incrementados. Vemos que
ya tenemos en el Q1 a 3 de los 9 puestos y los otros 6 quedaron en la media. Vemos el cambio dentro de la curva y pues sí consideramos importante justamente el llevar o sea, priorizar aquellos puestos que tenían pues una posición inferior al mínimo del tabulador. Aquí tenemos pues el impacto mensual, puesto que solo se tienen aquellos cargos de ley, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que el incremento en, en salarios es del 18.94%, ¿verdad? Y en prestaciones es del 14.44%, dándonos un impacto de 6.471.88. Es decir, que por cada dólar adicional del salario que la empresa otorgue, esta debe asumir aproximadamente pues, 21 centavos adicionales a prestaciones y cargas patronales. Ahora veamos la factibilidad económico-presupuestaria para esta estrategia. Pues se define que sí resulta una propuesta viable para estos 9 puestos, ya que vemos que esto asciende de 22.850 a 28.189.78, lo que representa pues un impacto mensual de lo que ya veíamos, que son 5.339.78, mientras tanto que sería un incremento anual de 64.077.36, es decir, el 2.1 de los ingresos anuales, como sabemos, pues se mencionó en la presentación de la fase número 2, pues la empresa cuenta con un ingreso de 3 millones, ¿verdad? Entonces, nosotros concluimos que la estrategia, pues, es económica y presupuestariamente factible, siempre y cuando, pues, su implementación sea de forma gradual y, pues, se incorpore dentro de la planificación financiera, priorizando, pues, aquellos puestos con mayores brechas salariales y mayor impacto estratégico. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al equipo de Kudox. No sé si de parte del equipo de la AAC alguna pregunta, duda, por efectos de aprendizaje, ya no es tanto por quererse clavar a las compañeras. De mi parte todo claro, ingeniero. De mi parte igual. Muy bien, muy bien. A ver, yo tengo dos consultitas. La primera, vamos al slide de las valoraciones, please. Acá. Okay. Bien chivo les quedó este. Chévere se ve. Eh, Vamos a ver, muy bonito porque aquí así es precisamente como uno aprecia bastante las valoraciones, ¿verdad? Porque ahí si se fijan, están en un árbol jerárquico, ¿verdad? Muy parecido a un organigrama donde vamos por niveles, los directores, los gerentes y los puestos que les reportan a los gerentes, que en este caso son los leads. Entonces, ustedes ven comparativamente hacia abajo, la parte vertical, pero también pueden comparar de manera horizontal, ¿verdad? Entre las distintas áreas, el área de revenue versus los puestos del área de product versus los puestos del área de delivery, ¿verdad? Entonces, ahí está chivísimo para comparar. Así les recomiendo yo que presenten cuando ya les toque, si es que les toque en algún momento, porque eso facilita rápidamente, ¿verdad? En un quick view, la comparativa para saber si las cosas más o menos andan. Entonces, a ver aquí, por eso precisamente, ¿verdad? En una rapidita, veo yo que todos los puestos de los mismos niveles están iguales. Todos los directores en 19, todos los gerentes en 17, todos los leads en 15. Pregunta, ¿no hay ningún área que sobresalga en complejidad y aporte de valor sobre las otras? En cuanto a descriptor, recuerda que la vez anterior hablábamos sobre que el área de productos tenía como un mayor impacto según su descriptor. Pero también usted nos decía que teníamos que evaluar si
realmente en la práctica, pues esto sucedía tal cual el descriptor lo menciona. Y al hacer el análisis, pues nos dimos cuenta que realmente están bajo el mismo grado, o sea, quedan en el mismo nivel de complejidad, más allá de lo que se menciona dentro de su descriptor eh, para esta área en específico, que era lo que yo resaltaba en esa fase, ¿verdad? Ya, ya. Ujú, ujú, ujú. Sí, hombre, porque ya en la realidad, o sea, vamos a ver, es bien difícil que todos los puestos estén evaluados igual, ¿verdad? Entonces sí hay que tomar, ya en la realidad, en la vida real, hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que hay que siempre, siempre, pues hay un área que tiene como mayor valor dentro de la empresa debido a su aporte, entre comillas, ¿verdad? Ahora, hay aportes reales, ¿verdad? Es decir, hay áreas que hay que darle lo que son, pues al César lo que es del César. Hay áreas que son las que se encargan de traer la comidita, pues. Hay áreas que se encargan de traer el ingreso. Entonces, esas áreas por lo general van a tender a tener una mayor valoración por encima de las otras. Es decir, el director posiblemente este sí sea 19 y los otros dos 18. O todos son 19 y este es 20. O sea, cualquiera de las dos, ¿verdad? Igual con los productos, consecuentemente igual con los puestos que les reportan, ¿verdad? Consecuentemente con el product manager pasaría a tener un nivel de 10 o sea, a ver, si, si digamos, si el product sería la línea más fuerte de la empresa, porque es de repente la que más genera los recursos o ¿cómo se llaman? Eh, sí, quizás eso sería interesante. Entre revenue, product y delivery, ¿cuál es la diferencia ya práctica de cada uno de ellos? La diferencia sí en la realidad. En palabras simples, el revenue es quien vende, vaya, con el cliente. El delivery se encarga de todo el área que produce lo que el área de productos eh, propone, o sea, es como una cadenita, pues. Entonces, por eso se decía que el área de productos tenía un mayor impacto porque dentro del descriptor se menciona que el director tiene que encargarse de proponer nuevos servicios que ofrecerle a los clientes, pero en la realidad es que solo se encarga de mantener aquellos servicios que ya se poseen dentro de la empresa. Ya, ya. Ok, entonces, digamos, el de revenue va y vende, consigue Ajá. nuevos clientes. En base a eso, a esas necesidades, el product diseña los productos de lo que se ha vendido y el delivery es el que finalmente los desarrolla y los entrega. Por ahí más o Básicamente. menos. Ujú. Ya. Ya está. Sí, habría que ver los descriptores. Pero miren, la Sí, verdad que sí, el descriptor manda. El descriptor manda. Y perdón, Verónica. igual y, igual y creo que habíamos como medio pactado como el tema ese de que quedaran como grados muy parecidos por el mismo tema de que realmente es un trabajo en conjunto, o sea, aunque como sean diferentes áreas, definitivamente, o sea, sin una, la otra queda como medio, o sea, no sé cómo explicarlo, pero sí definitivamente se complementan una con la otra, o sea, sin el revenue no hay donde vender, sin product no hay donde hay estrategia, entonces como también por ahí nos fuimos para que cada uno también quede como grados muy parecidos. Ah, bueno, pero mire, lo que pasa es que aquí sí le voy a hacer la aclaración. Eh, siempre, siempre en toda empresa hay una cadena de valor que es a través de la cual se genera el negocio, ¿verdad? Por eso estamos hablando. El revenue es el que trae los clientes y detecta las necesidades que hay que vender. El producto es el que las desarrolla, las crea, qué sé yo. Y el delivery es el que finalmente las entrega y no sé, ¿verdad? Entonces, pero a pesar de esa cadena, siempre usted para efectos de valoración no va a tomar como base la cadena. Ojo, ¿verdad? Ujú. Eso no es un criterio para valorar. Como quien dice, ah, pues aquí todos, o todos en la cama, o todos en el suelo, porque todos participamos en la cadena, ¿verdad? No, eso sí no es criterio para valorar, porque para valorar sí se tiene que tomar en cuenta la aportación individual de cada puesto,
¿verdad? Porque es una valoración. Recuerden que el concepto de valoración es el valor relativo que un puesto posee con respecto a los demás por las características de complejidad y algunos criterios que establece la metodología que ustedes ocupen, ¿verdad? Entonces, entre los tres, a pesar de que los tres son parte de una misma cadena, hay que ver cuál de los tres tiene mayor complejidad en el quehacer de su función. Por decir algo, si el de revenue de alguna forma, digamos, la complejidad es que tiene que buscar nuevos clientes, que enamorarlos, que descubrir sus necesidades y tal, ¿verdad? Ok, esa es su complejidad. Va a requerir un perfil más comercial, más influyente, más descubridor, etcétera. Pero luego, si viene el product y el product es como el cerebro que tiene que estar pensando, ¿verdad? Cómo transforma esa necesidad en un producto real, cómo esto va a funcionar, cómo se va a desarrollar en un sistema, cómo lo va a digitalizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizás es el que más crea, ¿verdad? Que en las áreas de desarrollo de sistemas y de apps, los que crean ganan bastante fichas por eso, precisamente, porque tienen esa capacidad de desarrollar ideas y transformarlas a cosas, a productos que sirvan y sobre todo en la parte digital, ¿verdad? Entonces, eh, y son difíciles de encontrar, ¿verdad? Son los famosos developers y todo eso, etcétera. Entonces, eh, y no sé, el delivery con ese no estoy tan familiarizado, pero a lo que voy es que en ese sentido sí puede ser que el product, por esas funciones de desarrollo, tenga una mayor complejidad, sea más difícil también de encontrar en el mercado, ¿verdad? Y eso le dé una, una gradita más, ¿verdad? De hecho, en la realidad creo que es el que más gana, ¿verdad? 4.700, algo así. ¿Verdad? Ajá, entonces es por eso, ¿verdad? No es por gusto en la realidad. Es porque sí es al que hay que darle más fichitas porque es el que más cuesta. Porque si se le llega a ir, o sea, si se nos van los tres, ¿verdad? El que más haría sufrir a la empresa sería el producto. Porque digamos que ir a conseguir clientes no es de cualquiera, pero digamos que sí puedo conseguir perfiles comerciales que los entreno y me van a conseguir clientes. Ujú. Pero el desarrollo de los productos, esa sí es como quizás la parte principal de la empresa, ¿verdad? El giro principal de la empresa de crear soluciones para otros y no sé qué. Entonces puede ser que esa sea la onda. Entonces, a lo que quiero llegar, en resumen, es que posiblemente si este tiene 19, este marca la punta de lanza, los otros dos tendrían 18. Entonces, para abajo, el Product Manager tendría 17 y los otros 16, y el Growth Service Lead tendría 15 y los otros 14. Por ahí se iría comportando más o menos, ¿verdad? Ya en una realidad para poder tener esa diferenciación de salarios y darle su lugar a quien lo merece. Pues, va. Esa quizás sería como una primera observación. Ok. Luego vamos a la última, no, al slide de las regularizaciones por puesto. Será mi segunda Em, observación. Dele, después de la estrategia, ¿Aquí? antes. Ahí, aquí este. Aquí. Eh, eh, Está bien la estrategia porque regularizaron y, Ujú, o sea, no, lo llevaron a la normal y precisamente, de hecho, vayamos dos slides antes de la observación. Solo quiero explicarle esto a todos. acá. No, no, perdón, Después. adelante era, Después. perdón. Yo me equivoqué, Ajá. dije antes. Acá. Vaya, efectivamente, esto es un escenario regularizado, normalizado, un Ujú, escenario bajo la curva normal, ¿verdad? Porque la distribución estaría centrada en la mediana y eso es lo que se busca con una distribución salarial. Siempre que ustedes escuchen la normalización, se refiere a esto, que se comporte como la campana de Gauss, ¿verdad?
como una parábola, que empieza poquito, va creciendo, se centra bastante la montaña en la media y luego comienza a bajar. Esa es una curva normal y a esto es a lo que se esperaría llegar con una adecuada administración salarial. El momento en el que una empresa tiene esto, ya la empresa puede, digamos, respirar y puede decir, a partir de ahorita apliquemos desempeño, apliquemos, eh, ¿cómo se dice? Inflación, lo que quieran, porque ya nos normalizamos, digamos. Entonces, en ese sentido, la estrategia está bien planteada. Y justo como ustedes lo dijeron, no precisamente se hace en un año, ¿verdad? Salvo que la gente se les esté yendo, ustedes lo pueden hacer de un solo ramplón en un año. Pero si no, se hace en 2, incluso hasta 3 años si la gente les aguanta, ¿verdad? Pero por lo general, porque requiere mucha plata, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando que tenían un buen porcentaje de personas abajo de la mínima. Entonces, para regularizar a tanta gente, sí se requiere mucha plata, ¿verdad? Y mucho tiempo. Entonces, sí hay que hacerlo en el tiempo. Eso creo que es una de las enseñanzas que debemos de aprender en esta clase, ¿verdad? Que la regularización de salarios no es un tema que lo va a arreglar de un año para otro y con 15 pesos, ¿verdad? No, le va a llevar plata, le va a llevar presupuesto, pero se puede hacer. Eso es lo más importante que ustedes deben de aprender. Se puede hacer, aunque sea poner un plan de aquí a 3 años y ahí, y efectivamente hay que ir priorizando. Pues. Entonces ahí es donde viene mi consulta. Pleca pregunta, ¿qué criterio utilizaron para priorizar qué puestos iban a la media y qué puestos iban al Q1? Bueno, en este caso tuvimos ahí una media reunioncita nosotras y con Lidia nos dimos duro, creo, porque ahí estábamos luchando como, ¿por qué vea? Más que todo, este, porque yo les decía que lo había hecho como en base número uno, a que pues todos estuvieran como en la media, ¿verdad? Se había hecho así como primero para que estuvieran en la media y número dos, lo que hicimos fue elevar a los que estaban por menos del mínimo como a 2 niveles, porque la idea es crear estabilidad en las personas, ¿verdad? Y definitivamente, si el aumento era pequeñito como para solo subirlos de menos del mínimo al mínimo, eh, creo que se nos hacía como un poco, uno, no sé, no creaba esa seguridad de subir un poquito más y ya definitivamente la persona se va a sentir súper bien. Pero sí, prácticamente subimos a quienes estaban como en menos del mínimo, lo subimos como 2 niveles, por así decirlo, en el tabulador y los demás sí los subimos como a la media nada más. Ok, ok, de acuerdo. Agregando a lo que dice Vero, creo que la única, en los puestos que vimos la diferencia de subirlos directamente a la media fue en los leads, porque si se dan cuenta, sí quedaban debajo del mínimo y llevarlos al Q1 en cuanto a monto de incremento no era tan significativo como llevarlos directamente a la media en el plazo que habíamos establecido, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Bueno, muy bien. Eso es importante también. Recuerden que, mire, eh, otra de las grandes enseñanzas que ustedes tienen que llevarse de este curso es que más que la técnica son los criterios, ¿verdad? O sea, ustedes han presentado bastante bien la técnica, ambos grupos han presentado bien la técnica. Es decir, ustedes ya saben cómo hacer una valoración, ya saben cómo, digamos que crear rangos salariales, aunque el método que hicimos para crear rangos salariales es el más fácil, la realidad no es así, ¿verdad? La realidad es más compleja porque no todos tienen Hey. Entonces, cuando no tienen Hey, crear rangos es yuca, es más yuca, ¿verdad? Pero se puede, ¿verdad? Y a partir de ello, ahora han aprendido a analizar los salarios reales versus ese marco teórico, digamos, de dónde debería estar la gente.
ya ahora lo han demostrado, ya pueden hacer análisis entonces de brechas salariales y aplicar estrategias de incremento. Ya ustedes esa competencia ya la desarrollaron, ¿verdad? Muy bien, técnicamente ya conocen el cómo. Les dije yo al principio que no espero yo expertos en valoración, porque no esta clase es insuficiente para eso. GEI tiene un curso muy caro solo para enseñar valoraciones, ¿verdad? Que dura más tiempo, quizás lo que dura la clase entera que nosotros tenemos. Entonces, y luego se desarrolla con la experiencia. Pero ustedes ya conocen ya tienen el conocimiento de la ruta. Pero lo más importante, ya al momento de los QLES, es que ustedes establezcan criterios siempre. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué se valora este puesto en tal posición? ¿Por qué se le da el 19 y no el 18? ¿Verdad? ¿Por qué se le da el 15 y no el 16? Ese criterio es al final el que más pesa en todo este ejercicio. De la misma manera, al momento de elegir este punto, ¿verdad? Este punto es el más álgido de todo el proceso. ¿A quién sí, a quién no? ¿Y a cuánto? Híjole, mano, esa es una batalla campal en las empresas, ¿verdad? Al momento de los QBUL. ¿A quién sí se le incrementa, a quién no se le incrementa? ¿Verdad? Porque ustedes saben, pues, ¿verdad? Hay favoritos, hay subjetividades. Entonces, nosotros como RH tratamos de bajarle un poco la subjetividad poniendo este tipo de herramientas sobre la mesa para ayudar a la toma de decisiones. Pero por esa misma razón tenemos que establecer siempre criterios. Esos criterios se transforman en políticas, ¿verdad? Y se pone sobre la mesa política para decir, bueno, por lo general vamos al momento de nivelar un puesto, se nivelará 2 grados, por ejemplo, o 2, como decía Verónica, ¿verdad? Vamos a llevar 2 niveles. Si estoy abajo del mínimo, al mínimo, al Q1, va, ahí está, me estoy saltando 2 niveles, chévere. Lo voy a llevar a la media, siempre y cuando sea un puesto crítico, que no sé qué, que no sé cuánto, que se me está yendo, va, chévere. O sea, pero es bueno siempre tener ese tipo de criterios para que en el momento de los momentos no haya un disgusto, ¿verdad? Porque después viene la gente y como esta vaina es el secreto mejor guardado de todas las empresas, siempre la gente se da cuenta así, ¿verdad? ¿Y a vos en cuánto te llevaron? A mí me llevaron a 5.000, no, 400. Y a mí, no, hombre, a mí a los 4.000. Veía, ¿vos por qué? Y a mí no. Comienza y se viene en contra de uno, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno tener criterios. Ese es el punto. Siempre es bueno tener criterios, manejar con criterios. Mire, evaluamos la posición en tabulador, evaluamos el riesgo de pérdida del trabajador, evaluamos tal cosa para poder hacer un ajuste en tal posición. Y en esta también se hizo otro ajuste. Recuerde que usted estaba aquí y lo hemos llevado hasta aquí. O sea, todo ese tipo de cosas también es importantísimo manejarlo ya al momento de la realidad, ¿verdad? Así es que con todo esto, pues vamos a dar por finalizado los ejercicios. Muchas gracias a ambos grupos, ¿verdad? Gracias por el aguante, por el tiempo. Como les repito, veo yo con los dos ejercicios que se ha logrado el objetivo del dominio de la competencia a nivel genérica de la ruta de las compensaciones, ¿verdad? La importancia también de que compensación no solo es salario, sino también prestaciones y beneficios y sobre todo aquellas que causan costo, ¿verdad? Que me incrementan el costo porque los costos de una empresa no solo están compuestos por el salario, sino ya vimos por todos los beneficios, que ya sea un 25, un 30% me pegan en el presupuesto, ¿verdad? Me pegan. Y si yo incremento aquí, incremento allá también, ¿verdad? Entonces todo eso siempre hay que tomarlo en cuenta eh, para todo lo que estamos llevando y saber que la compensación no solamente es el salario, sino todo el grupo de cosas y ahora ya no hablamos solamente de las compensaciones en beneficios, sino también compensaciones totales como
aspectos de vida flexible, ¿verdad? De balance vida-trabajo, todo eso también se toma en cuenta y las nuevas generaciones lo valoran a veces incluso mucho más que los salarios, ¿verdad? Ya el hecho de decir, no me voy a ir a meter a la trabazón, voy a estar desde mi casa tranquilo, voy a estar compartiendo con mi bebé, ¿verdad? Puchica, tan importante que es en esta nueva etapa. Entonces, ya uno cada vez va dándole más peso también a ese otro tipo de prestaciones que pesan al momento de atraer a alguien nuevamente, sobre todo en las nuevas generaciones. Así es que solamente quisiera terminar escuchando algún par de comentarios de parte de ustedes con respecto a cómo vieron la experiencia, cumplimos, no cumplimos con los objetivos. Buenas tardes. Primeramente agradecerle la disposición y el tiempo. La verdad es que era un tema algo complicado, hasta cierto punto de mi parte desconocido, porque obviamente solo había leído las políticas, pero el análisis que se hace en realidad para poder llegar a esos puntos es lo que he podido aprender y la verdad es que muy enriquecedora esa materia, tomando en consideración que el tema de las compensaciones, sí es siento yo, no sé, que sí es un tema muy de nicho porque no todo el mundo le presta atención, pero la verdad es que es muy importante y el desarrollo que se tiene que tener para poder ejecutar esas actividades también es bastante complejo. Así que agradecerle, la verdad, por el tema de la paciencia que tuvo con el tema de los videos y todo lo demás, porque han sido muy enriquecedores para poder entender la metodología y ya queda de nuestra parte pues ir ampliando este conocimiento. Así que gracias, ingeniero. Ahora, Buenas tardes. Creo que al igual que Jessica, ¿verdad? Para mí esto fue algo nuevo. Ella al menos tenía conocimiento en políticas y en cómo se hace en su empresa. Al contrario de mi parte, no hay ninguna política y nada donde se rige para poder incrementar salario, ¿verdad? Así que sí ha sido muy enriquecedora el contenido y pues creo que sí se ha logrado el objetivo. Gracias. qué bueno, Celeste, qué bueno. Te agrego algo adicional a sus conocimientos. Bueno, muy bien. Muchas gracias entonces de nuevo a todos ustedes por haber estado acá. Eh, Llegaríamos hasta acá prácticamente, ¿verdad? Ya la materia finaliza este día. Y no me queda más, pues, desearles que Dios pueda abrir puertas en sus trabajos o, quién sabe, en nuevas oportunidades laborales, ¿verdad? Tengo historias de éxito, un par de historias de éxito que después de acá se fueron para una posición de especialista en compensaciones, una persona en compassion. Justamente estábamos llevando la materia y me dice, se abrió una especialista en compensaciones y apliqué todo lo de la materia y me salió a la plaza. Así es que, pues sí, ¿verdad? Usted nunca sabe. Así es que Dios les bendiga, que les abra puertas y estaremos viéndonos pues el miércoles quizás, ¿verdad? Ahí a la vuelta de la esquina en la otra materia. Tengan muy buenas tardes y hasta pronto. Buenas Muchas tardes. gracias, ingeniero. Gracias, feliz. Gracias.